Hola, en este tutorial verás cómo hacer esta lámpara de hadas con una botella de Coca-Cola y cartón de huevos. Verás también cómo hacer las setas luminosas, haremos los moldes de una manera muy fácil y verás cómo poner la luz. También verás cómo pintarla y decorarla. Si te gustan las manualidades, quédate hasta el final porque es un tutorial muy completo. Espero que te guste. Para hacer la seta grande voy a usar una botella de 2 litros y va a ir como de ahí a ahí y voy a cortar por debajo de la etiqueta. Para que sea más fácil cortarla, apoya el cúter en un punto, presiona, gira y cuando ya hagas el agujero ya deslizas y vas cortando. Ahora le he quitado la etiqueta y vamos a cortar la parte de arriba para que nos quede la forma. Hacemos lo mismo, giras y cortas. La parte de arriba de la seta va a ir por ahí y el tronco lo vamos a hacer con un rollo de estos de papel de cocina y lo que vamos a hacer es que esto encaje ahí. Para eso lo que vamos a hacer es cortar por tramos para poder doblar y meter hacia adentro. Es mejor siempre cortar un poco más largo porque para cortar tenemos tiempo. Por eso lo he cortado y ahora lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro, dobla y presiona para que se quede marcado el doblez. Veis, es por la segunda marca de la botella, en este caso, de manera que al meter el tubo se va a quedar encajado. Si veis que es demasiado grande porque se tuerce demasiado hacia adentro, pues le cortamos un tramo y vamos a ver cómo queda. Vuelves a doblar y pruebas. Y así ya tendríamos el largo. Por si usáis una botella de 2 litros, ya tenéis la medida, son 11 centímetros y medio. Vale, ya tenemos el largo. Ahora, para que encaje mejor, lo que podéis hacer es hacerle la forma curva de cada tramo. Así encaja mucho mejor y va a ser más fácil pegarlo, porque al presionar queda el hueco. Ahora, para cubrir la parte de arriba, vamos a recortar un trozo de la botella que hemos usado y yo voy a coger esa parte por la forma, porque es redonda, es esa. Entonces vamos a recortar un círculo más o menos un poco más grande que el hueco que tenemos. Como lo he cortado a ojo, pues ahora para cuadrarlo lo pongo encima, marco con un rotulador como 1 centímetro o 2 más de lo que tenemos y recortas. Dejamos ese margen para poder pegar. Ahora simplemente colocas encima y lo pegamos con cinta adhesiva. Coloca los trozos que necesites, estas como es ancha, con 4 voy a tener, una por cada lado y listo. Como es un plástico flexible no hay problema. Ahora para calcular el tronco, una vez que tenemos la parte de arriba, lo vamos a colocar pegado a la parte de arriba y calcula que la seta va a ir por ahí. El largo del tronco va a ir por ahí y vamos a marcar más abajo, que es por donde vamos a cortar. Eso nos va a servir de base para luego pegar. Por ahí van a ir las luces, las voy a enrollar lo primero para que me sea más fácil. Para eso voy a hacer un agujero por encima de la marca para poder pasar la tira de luz. En este caso, como voy a usar esta tira que es finita, pues con ese agujero valdría. Vamos a ir pasando, depende de la cantidad de luces que tenga, como la mitad de la tira más o menos o 2/3. El resto las vamos a pasar ahora a la parte de abajo para hacer las setas con luz. Entonces pasa el mecanismo y lo cruzas hacia abajo. Una vez que está así colocada, vamos a ir colocando las luces de la parte de la seta. Vamos a empezar por la primera, vamos a cuadrarlo para que no quede ninguna dentro del tronco y así aprovechamos todas. Y vamos a procurar que las luces no estén muy pegadas, porque así va a ir lo más cercano a la seta posible y se va a ver más luz.
Así podemos ir doblando y dejándolas separadas, como más te guste, y vamos a ir sellando con silicona. Aplícala siempre en el alambre y para que sujete, espera a que enfríe para no tener que estar sujetando así, que es un poco tedioso, ¿no? Te puedes ayudar de papel de horno. Simplemente echas la silicona, apoyas el papel de horno, presionas y lo retiras. Mira otro ejemplo para que veas que es mucho más fácil. Además luego se queda muy limpio porque se queda totalmente plano y regular. Ves colocando como te gusten las luces y donde veas que hace falta, por ejemplo ahí. Presionas unos segundos y listo. ¿Veis? Ve distribuyendo las luces alrededor, así salteadas, de manera que haya en todo el contorno. Mientras quería aprovechar para daros las gracias a todos que me seguís, me apoyáis, me ayudáis mucho compartiendo, comentando, dando like. Muchísimas gracias de verdad, porque el canal va subiendo poco a poco y todo gracias a vosotros. 1.000.000 de gracias. A los que no estéis suscritos, aprovecho para invitaros, si os gustan las manualidades, si queréis aprender, os invito a que os suscribáis y forméis parte de la comunidad. Después de esto, que creo que lo tenía que decir, porque os tenía que dar las gracias, vamos a seguir. Una vez que tenemos las luces ya pegadas y más o menos está bien proporcionado, lo que vamos a hacer es meter el tronco dentro de la seta. Hay dos formas, esta sería una, simplemente abres y pegas, y luego puedes colocar las luces o bien con un boli o bien con la mano. Si os es muy complicado porque el plástico es duro, lo podéis hacer de otra forma mucho más sencilla. Como hemos pegado lo de arriba con celo, simplemente lo despegáis. Metéis el tubo, despegáis el celo y desde ahí podéis tanto colocar las luces como pegar el tubo. Le dais un poco de silicona y pegáis. Eso ya como más sencillo sea. Ahora vamos a pegar la parte de abajo de la seta al tronco. Yo lo voy a pegar con silicona. Simplemente presionas para que se hunda y le das un cordón de silicona. Pero la verdad que pegar plástico con silicona no es fácil. Entonces, si queréis probar y si no os sale bien, porque el calor pues derrite el plástico, se contrae, es un poco complicado, pegarlo con cinta adhesiva o con cinta de carrocero. Es mucho más sencillo, simplemente le dais tiras y pegáis. Mucho más fácil. Se haría igual, cogéis cada tira, hundís hacia adentro para ponerlo en la posición y pegáis. Si lo hacéis con silicona podéis ayudaros también con el papel de horno para extender la silicona. Una vez que lo tenemos, vamos a cortar por la marca que os he dicho y vamos a ir cortando alrededor para doblar y hacer la base. Así nos va a ser muy fácil pegarla. Vamos a doblar hacia afuera, en este caso, y la vamos a pegar así. Voy a sacar esa luz que está dentro para aprovecharla. Yo la voy a pegar torcida, pero si queréis lo podéis pegar recto. Ahora, para decorarla voy a usar papel de seda para no tener que pintar. Normalmente el papel de seda tiene una parte mate y otra satinada. Yo voy a usar esta, la mate. Ahora, para pegarla voy a poner cola blanca, pegamento de carpintero, y voy a cortar primero un rectángulo blanco para decorar el tronco. Lo voy a arrugar, dejando la parte mate hacia afuera, y con un pincel pues le vamos a aplicar la cola blanca a toda la superficie. Si lo pegáis desde ahí, mejor, de borde a borde, porque así ya nos va a tapar la parte de debajo de la seta. Si veis, voy dando la cola blanca y arrugando el papel para que nos quede el relieve.
simplemente retrocediendo un poco. Y ahora le damos encima para fijar bien. También podréis usar papel higiénico o cualquier tipo de papel de cocina, por ejemplo, y luego pintarlo. Si os gusta el de copas, seguro que habéis hecho trabajos con muchos tipos de papel. Si no, esto la verdad que es una manera sencilla de ir cogiendo práctica y tacto con el papel. Es bastante más sencillo porque aquí no importan las arrugas, no importan las imperfecciones, que en el de copas no tiene que quedar ni una normalmente, por lo que está muy bien para iniciarse. Podéis darle todas las capas que queráis hasta que os guste la textura y el color, ya que en el tronco, como no va a salir luz, pues eso no importa. Si veis que os queda algún trozo sin cubrir, pues le dais un poco de pegamento, añadís un trozo y con unos toques con el pincel pues se lo pegáis, lo arrugáis y ya está, y se va a disimular y no se nota. Y ahora, para trabajar más fácil la parte de arriba, lo vamos a pegar en una base. Cogéis, dais silicona y lo pegamos en un trozo de cartón. Da igual la medida porque luego la vamos a recortar. Es simplemente para manejarlo mejor. Eso sí, a dejarle la posición que queréis, en este caso torcida. Y ahora, para decorar la seta, voy a mezclar estos colores. Si quieres hacer una prueba, puedes coger un trozo del plástico que hemos cortado, ir sobreponiendo colores para ver el resultado y la apoyas para ver cómo se ve la luz. Vamos a apagar para que no moleste y vamos a empezar por el blanco. Ahora voy a empezar por el blanco. Hago lo mismo, he cortado un cuadrado grande, lo arrugo y para que sea más sencillo de manejar le voy a dar a la mitad nada más de la superficie el pegamento. Vamos a colocarlo esta vez con la mano. Vamos acoplando para que vayan así las rayas un poco en vertical y le damos a la otra mitad. Yo creo que así es más sencillo que de una vez, pero si queréis podéis probar. Hacemos lo mismo. Todo lo que sobra de la parte de abajo no os preocupéis porque luego lo recortaremos. Es mejor que sea grande para que cubra bien. Ahora le vamos a dar una capa de cola blanca y voy a hacer lo mismo con el amarillo. Esta vez lo voy a dar entero para que veáis que también se puede. Igual lo arrugo y lo voy colocando con la mano. Y ahora vamos a probar con la luz. Como la parte de arriba se ve el trozo del cartón, pues lo vamos a tapar echándole bastante cola blanca y un pegote de papel amarillo para que se quede opaca esa parte y no se vea la diferencia. ¿Veis? También el pegamento se puede echar también en el papel. En este caso nos viene mejor porque como queremos arrugarlo mucho, y veis así ya no se nota. Y ahora por último le voy a dar la capa naranja. Los colores los podéis variar como queráis y si queréis hacerlo con papel higiénico o con servilletas de papel blancas, pues luego lo pintáis y ya está, como hicimos en el otro vídeo. Vais añadiendo capas hasta que tenga la opacidad suficiente para que no se noten los cables, pero que sí se vea la luz. Una vez seca, vamos a recortar todo el excedente. Vas cortando poco a poco y ahora esas partes que están sueltas, pues las vamos a pegar. Vas cortando poco a poco. Vemos que se ve bien la luz. Vamos a recortar la base para que no nos moleste. Y ahora toda esa parte que no se ha pegado bien, pues simplemente le damos pegamento y la fijamos. Vuelves a recortar si ves que sobra y la dejamos secar. Mientras podemos ir haciendo las setas, que las vamos a hacer con plastilina. Os voy a dejar en la descripción el vídeo donde expliqué paso a paso cómo hacer todo el proceso
y los trucos para que podáis consultar. Vamos a hacer un repaso rápido, pues simplemente con plastilina vais usando herramientas de diferentes formas y tamaños para hacer las setas y que nos cuadren, unas más grandes y otras más pequeñas. La podéis hacer con relieve, simplemente así, con un cúter, un cuchillo, lo que tengáis, para que quede la forma rugosa de la seta. Y vamos a ir haciendo, en este caso tengo 8 luces, pues vamos a hacer unas cuantas setas. Yo normalmente os aconsejo, si tenéis que hacer 8, pues hacer 2 o 3 más, porque así la que no te guste, pues la desechas y ya está. Rellenamos con silicona. Y ahora hay que esperar a que seque para desmoldar. Vais a ver fácil cuando ha secado porque cambia de color. Y cuando la veis así blanca y más opaca es que ya está seca. Mientras van secando, pues podemos coger otro trozo de plastilina y hacer más. La verdad que no se tarda nada. Esto es bastante rápido. Y en enfriar la silicona también tarda muy poquito. Podéis usar diferentes herramientas para hacerle la forma. Como veis, aquí he usado 3. Luego sería simplemente rellenar hasta arriba con silicona, esperar a que enfríe y desmoldar. Si no habéis visto el vídeo, yo os lo recomiendo porque os di 3 maneras para que sea más fácil desmoldar. Así sería solo echando la silicona en la plastilina, que se adhiere un poco, luego habría que limpiarla. Aunque puedes usar ese efecto para dejarla así y no pintar. Usáis la plastilina del color que queréis y listo. Si no, pues lo que tenemos que hacer es limpiarla, simplemente rascando con una herramienta y ya está. La opción, si queréis que no se adhiera, la mejor opción que expliqué en el vídeo es humedeciendo con agua o dándole crema. Os lo dejo en la descripción y si queréis le podéis echar un vistazo, ya verás, porque os va a facilitar mucho y os vais a evitar tener que estar limpiando. En este caso, como lo vamos a cubrir con papel de seda, pues no importa que tenga un poco de residuo. Podéis dar forma, recortar las partes que nos gusten. Para hacer los tallos vamos a hacer unos cuantos así en molde, pero también se puede dar directamente sobre la tira de luz. Así que voy a hacer diferentes tamaños y unos los vamos a usar y otros no. Tener unos cuantos preparados para probar si os es más fácil, dependiendo de la situación de la luz y del tamaño, si os es más fácil pegar el que tenéis hecho o darle la silicona directamente. En este caso, para desmoldar mejor, le voy a dar un poco de crema, crema de manos. Y ya lo rellenamos. Simplemente con la silicona, así se nos va a quedar el tallo redondo. Se va a desmoldar muy bien. Para que veáis la diferencia, mirad, en estas setas le he dado en la base crema. Y veis, se adhiere mucho menos. Aunque yo sigo prefiriendo humedecer con agua. Pero mira, esta es una opción. ¿Ves? Los tallos no se ha pegado nada y los vamos a ir dejando ahí reservados. Y ahora, para hacer las setas, vamos a empezar por la primera, que es la que está más pegada al tronco. Y vamos a ir doblando de manera que la luz quede en la parte de arriba. Y el resto va a ser el tallo. Vamos a ir haciéndolo así con todas. Lo primero que vamos a hacer es pegarle el tallo y después acoplar la parte de la seta. Entonces vamos a coger uno de los que están hechos, vemos el largo y le vamos a cortar. Es que la silicona pues es muy flexible, es blandita, entonces se puede
recortar fácilmente y fundir con calor si te hace falta. En este caso le vamos a dar un poco de silicona encima y a pegarlo sobre el alambre para hacer el tronco. Esta quizás es la más difícil porque es la que está pegada y no tenemos mucho margen, pero las otras veréis que son más sencillas. Si queréis el tallo más grueso, pues añadéis más silicona, y por la parte de atrás pues hacemos lo mismo. ¿Ves? Sujeta el cable, que aunque ahora se ve, cuando seque, como se queda opaco, no se va a notar. ¿Veis? Y ahora vamos a ponerle la parte de arriba. Para eso vamos a hundir la pistola caliente para que se derrita, se funda la silicona y la podamos pegar. De manera que ahora cuando enfríe pues se queda unido. Lo pegamos y ya tenemos la primera. Ahora, igual que hemos hecho con la grande, pues la vamos a cubrir con el papel de seda. En este caso solo le voy a dar una capa naranja. Aunque la primera idea era no pintar, reconozco que no me he podido resistir y al final lo he matizado con un rojo carmesí en los bordes. Pero bueno, si queréis no pintar lo podéis dejar así. Puedes probar la luz y ahora mientras seca vamos a seguir con las demás, que son más fáciles porque tenemos más margen. Entonces dobla el alambre de manera que la luz quede en el extremo de arriba. Y ahora nos vamos a apoyar en un papel de horno y lo podemos hacer de varias formas. Primero le voy a echar silicona y voy a pegar uno de los tallos que teníamos hechos. Esta sería otra que voy a hacer igual. Cogemos el tallo y ahora pegamos la parte de arriba de la seta fundiendo la silicona con el calor de la pistola. Por la parte de atrás le puedes añadir más para que quede más redondo, y otra forma es echando directamente la silicona en el cable. Esperas a que seque, le das la vuelta y la parte de atrás que se ha quedado plana pues la rellenas simplemente echando más silicona. Eso, probar las dos y la que os sea más sencilla. El resultado al final es el mismo. Y si queréis doblar los tallos, pues simplemente dobláis el alambre y le echáis la silicona. Y como veis lo podéis hacer con la luz apagada o encendida, eso ya lo que prefiráis. Yo casi la apago porque me molesta menos, si no el reflejo al final me cansa la vista. Y si no usáis una tira de este tipo, porque hay muchos tipos de luces, en el otro vídeo usamos una que es más sencilla porque el tallo ya está hecho, porque cada luz ya lleva la base. Si queréis os dejo el enlace también en la descripción para que veáis. Hicimos las setas luminosas y es mucho más fácil porque hay que manipular menos. Las tiras de luces, por lo menos aquí en España, se consiguen muy fácil y muy barato, y hay muchos tipos y muchos colores, o sea que podéis elegir. Ahora, una vez que tenemos todas, hacemos lo mismo. Las vamos a cubrir con el papel de seda y vamos a recortar cuando seque el excedente. Como veis es una manualidad entretenida y yo creo que no es complicada. Dejadme un comentario y me contáis qué os parece, por favor. Ahora que la tenemos, vamos a hacer la base. Para eso vamos a usar cartón de huevos. Vamos a recortar 4 cuadraditos de estos y le voy a quitar los bordes. Y ahí es donde vamos a subir la casa. Vamos a recortar la base primero para ajustarla bien y que no sobresalga mucho. Y ahora vamos a pegarla a un cartón que nos va a hacer la base grande, dejando la parte hueca debajo, porque ahí vamos a meter la luz. Y ahora vamos a ir pegando las setas, acoplándolas poco a poco. La primera la vamos a poner ahí arriba. Eso ya lo tendríamos hecho. Y ahora con el cartón de huevos vamos a ir haciendo el resto de la estructura. Vamos a colocarlo así alrededor. Para eso vamos a cortar en trozos, sin mucho orden, la verdad, de todos los tamaños. ¿Veis cómo el cartón de huevos se acopla muy bien? ¿Veis? Sin medir mucho, además como es flexible, pues no hay problema. Y como os he dicho antes al principio, no pensaba pintar,
La idea era hacer la superficie con el cartón de huevos y luego cubrirlo de musgo, que lo podéis hacer si queréis. Pero he pensado que puede ser un buen ejercicio para que practiquéis usando aguadas, jugando con el agua y la pintura. Porque sobre el cartón, al ser una superficie muy porosa, lo va a absorber muy bien y podéis practicar. De todas formas, si no queréis pintar, cubrirlo con la pasta de musgo o con musgo sin más y ya está. Pero creo que puede seros útil para saber usar la cantidad exacta de pintura. Y veáis que pintamos con muy poca pintura y mucho agua. Y lo que vamos a hacer es matizar todo el trabajo en tonos marrones. Ya hemos elegido colores cálidos, o lo vamos a matizar, así va a quedar mucho más uniforme. Y ahora vamos a seguir pegando las setas donde más os guste. Y luego la parte del cartón, que he hecho un rectángulo sin más, la vamos a recortar. O sea, que eso podéis coger cualquier cartón que tengáis, no hay problema. Voy a aprovechar ese hueco para guardar el mecanismo de la tiradera y ir colocando el resto de las setas. Esa va a ir ahí arriba, pero antes de colocarla voy a terminar de poner el suelo. El cartón de huevos, recordad que tiene una parte lisa que es esa y la rugosa que es la que voy a usar, porque así va a quedar más el relieve de piedra, y así la podemos pegar. Ya tenemos todas las setas, ahora vamos a terminar el suelo. Ir acoplando los trozos de cartón, aprovechando también para tapar los cables, aunque los que no podáis tapar con cartón lo vamos a tapar luego con musgo. Pero aquí podéis poner todas las capas que queráis porque es un material muy ligero que ya veis que se adapta muy bien porque a su vez es flexible. ¿Ves? En cuanto aprietas un poco lo adapta perfectamente. Y con él podéis hacer un montón de manualidades porque veis que le dais volumen, todo el que queráis. Puedes hacer cualquier forma. Es una manera de reciclar cartón, o sea, es un material muy barato, que a veces uso para los relieves papel de aluminio. Y me decís que si se puede sustituir por lo que queráis, porque es lo mismo, son relieves grandes y para eso usamos cosas que no pesen, que abulten y no pesen. El papel de aluminio es muy maleable y es muy práctico, se trabaja bien, pero por ejemplo el cartón de huevos, como estáis viendo, nos sirve exactamente igual. En este caso nos viene incluso mejor porque ya nos va a dar la textura de roca. Además se puede pintar, no hace falta cubrirlo con arcilla ni con nada. Y por otro lado así reciclamos, para que veáis que esto también tiene muchas ventajas. En ese caso yo le daría encima unas capas con servilletas de papel, por ejemplo, para darle el aspecto de roca y listo. Si tenéis cualquier duda, de verdad me la dejáis en comentarios y yo intento resolverla lo antes posible. Sabéis que estoy encantada de ayudaros. Vamos a terminar la estructura. Como veis, ya lo tenemos. Y ahora vamos a recortar la base. A ver, así no queda mal. Podríais pegarle el musgo y dejarlo tal cual. Pero yo creo que va a quedar mejor con la pintura. ¿Ves? Ahí tenemos el mecanismo escondido. Eso lo vamos a dejar así. Y mirad la diferencia una vez pintado. Voy a usar pintura acrílica, mostaza marrón, blanco y negro, de momento. Le voy a añadir al marrón mucha agua. Vamos a hacer una aguada. Y con esto vamos a hacer la base. Como veis, lleva muy poca pintura y mucha agua. Vamos a hacer ahora lo mismo con el negro. Y en los trozos que queremos dar más sombra, cogemos la pintura más pura. Hacemos lo mismo con el negro.
Lo vamos a ir mezclando sin que lleve mucho orden realmente. Le vamos dando de momento blanco y marrón y con el mostaza y el blanco le daremos las luces. ¿Veis? Yo recomiendo que uséis varios pinceles. Con uno vamos a ir dando el aguada de marrón. Ir añadiendo color en más o menos medida para que queden diferentes tonos. Y así jugáis con el agua. Porque normalmente el problema que tenéis por las fotos que me mandáis y me decís que al final los trabajos no os gustan por la pintura es porque usáis muchísima cantidad. ¿Ves? Ahora con un pincel muy blandito voy a hacer la parte más grande. Y ahora una vez que tenemos la base la vamos a ir matizando. Vamos a coger el negro y a dar en la parte de abajo y donde queremos dar más sombras y con un pincel solo con agua lo vamos a distribuir un poco. La técnica que siempre os digo de los dos pinceles, que así es más sencillo. Con uno damos el negro y con otro limpio con agua lo difuminamos. Lo podríamos hacer también con una base de tonos grises, como hicimos la botella, pero en este caso como elegí colores cálidos, pues voy a terminar la gama con colores cálidos. Por eso he escogido el mostaza y el marrón. Vamos a darlo más oscuro en las grietas y con el pincel con agua lo vamos a difuminar. El negro sí que tenéis que echar muy poca cantidad porque el negro tiene mucha opacidad y enseguida, como os paséis, se os va a poner todo negro. Y ahora vamos a darle la luz con pincelada seca. En este caso la vamos a hacer con la mano, que es más fácil, cogiendo muy poca pintura por la parte que más sobresale. Si veis, lo cojo con el dedo y aún así le quito el excedente en un papel. Y ahora con el marrón le vamos a dar también algún toque a las piedras. Voy a usar también un poco de verde y un poco de blanco. Esto es mejor ir haciéndolo poco a poco, porque así lo vas viendo. Vamos a darle el verde, ¿veis? Muy poca cantidad. Y le vamos a dar unos toques. Muy poquito y muy poco a poco. También lo podréis hacer con acuarela. Yo en este caso lo he hecho con acrílico, pero podéis usar otro tipo de pintura. Si no habéis usado nunca la acuarela, también es más, yo creo que es más sencillo incluso que el acrílico. Porque es una pintura menos densa y con ella sí que puedes aprender a usar el agua. ¿Veis? Si te das cuenta, con un dedo la aplico y con el otro arrastro para matizar. Si ves que es demasiado blanco, pues ahora sobre el blanco le puedes dar un poco de mostaza. Y con esto ya tendríamos el suelo. Ahora, para el tronco, como es blanco, voy a matizar con un color mantequilla, que lo voy a hacer con mostaza y blanco. Y le vamos a echar el color en los dos extremos, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Y con un pincel con agua vamos a arrastrar la pintura hacia el centro, de manera que va a quedar más oscuro en los extremos y matizado en la parte central. Ahora, para darle un tono más oscuro, vamos a hacer lo mismo con mostaza. Siempre vamos degradando. Si os dais cuenta, dentro de la misma gama vamos a usar un color intermedio, uno oscuro y uno claro, normalmente. Hacemos lo mismo y en las partes que sobresalen voy a hacer también pincelada seca con el mostaza para matizar. Y luego, como es de la misma gama, para terminar ya de dar las sombras, lo voy a matizar con un poco de marrón.
vamos a pintar las setas, que le voy a dar, esta vez sin diluir, el borde con rojo carmesí. Si veis, doy unos toques en los bordes para darle un poco de color. Y ahora en la grande voy a arrastrar, o con el pincel o con la mano, como queráis, para matizar un poco y darle unos reflejos y darle un poco más de color. Recordad que esto sí es pincelada seca. Aquí si dierais agua, pues matizaríamos toda la seta, que se diluye con el papel naranja. Podéis probar también el efecto. A ver, podéis coger un trozo de papel y probar. ¿Ves? Así no está mal, pero yo le daría unos reflejos todavía en marrón. Voy a dar con bastante agua. El marrón se queda muy claro porque lleva muchísima agua y le voy a matizar un poco más. Ahí donde iría la sombra, detrás de la seta, y en la parte de la base y arriba. Y así queda más marrón. Y ahora ya nos quedaría pegar el musgo. Podéis hacerlo bien con pasta de musgo o bien pegándolo con silicona. Yo esta vez lo voy a hacer pegando con silicona. Se haría de la misma forma en la base de las setas para tapar la silicona que no se vea, tapando los cables si te queda alguno, y luego ya donde más te guste para decorar. Pues ahí, por ejemplo, en la base que se ve la silicona y la junta, pues le voy a dar un poquito. Si queréis la pasta de musgo, yo creo que se trabaja más fácil que así. Pues ahí voy a tapar el cable. Podéis usar el papel de horno, sabéis que es muy práctico. Y como os decía, la pasta de musgo voy a dejar en la descripción el vídeo porque yo creo que es bastante más sencillo. El resultado al final es el mismo y os va a ser mucho más fácil. Espero que os haya gustado el tutorial, que os hayan servido los consejos. Espero haberme explicado bien. Ya me decís en los comentarios y que lo pongáis en práctica, claro, y me contéis qué tal. Me encanta el resultado, la verdad que queda muy bonito. Se ve mejor en persona, digamos, que en el vídeo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, así es como quedaría. La podemos usar de luz de noche o para decorar. Es una manualidad que la podéis usar para regalar, vender. Como veis, es muy entretenida, económica y muy mágica. Pues lo dicho, espero que os haya gustado y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.